Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer en conferencia de prensa matutina, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, leyó la carta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió al presidente López Obrador como respuesta a la que el mandatario mexicano le envió hace un mes para atender el tema migratorio. En la misiva, Biden coincidió en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes es atender las causas de la migración. La carta señala que Estados Unidos, en colaboración con México, buscará garantizar que la migración regional sea segura, ordenada y humana. De acuerdo con Biden, los recursos destinados al innecesario muro fronterizo ya fueron redirigidos a inversiones como tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres. En el último año, además, Estados Unidos proporcionó más de $600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras. La carta añade que solicitó Biden otros $861 millones en el presupuesto del año fiscal 2022 para que se destinen a programas allá en Centroamérica. Aunque no especificó cuáles programas, la carta apunta a que Estados Unidos busca combatir la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la violencia que provocan que las personas abandonen sus países de origen. Finalmente, el presidente de Estados Unidos agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la instrumentación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que proporcionaron empleo y capacitación a las juventudes, así lo dice esta carta enviada por el presidente de Estados Unidos. Estefanía Veloz, ¿qué decir de esta carta, de la relación bilateral, en el momento en el que se encuentra y demás? ¿Cómo la viste? A mí me gustó mucho y debe ser muy difícil estar por parte de la oposición, querer mucho a Biden, sentirse el Partido Demócrata de Estados Unidos en México y ver cómo todo lo que han dicho en contra del presidente hoy lo sostiene Joe Biden, empezando por estos programas sociales que fueron tan despreciados por la tecnocracia, que fueron tan despreciados por estos grandes referentes tecnócratas que decían que no funcionaban y que no servían para que venga hoy el presidente de Estados Unidos a aceptar que son grandes programas que funcionan y prácticamente agradecerle al presidente López Obrador por tener interés en el desarrollo regional, que implica el cese de violencia, que implica mitigar los estragos de la migración y que creo que al final terminan ya de afianzar esta gran relación bilateral que tiene México con Estados Unidos, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joseph Biden. Dicho esto, quiero decir algo, parece que la carta no hizo mucho ruido en Estados Unidos. En Estados Unidos no se habló mucho de eso, porque claro que Estados Unidos tiene sus propios problemas, ahora están tratando de votar el presupuesto, están en lo del endeudamiento porque ya no les alcanza, tienen un estira y afloja en el Congreso. Sin embargo, donde sí hizo mucho ruido fue en los espacios donde se habla de la relación bilateral de México con Estados Unidos, y ahí se dijo claramente que el presidente Biden tiene una relación amigable con México porque necesita a México para resolver el problema de migración, y que dentro de los grupos de la Casa Blanca, lo decían en un noticiero ayer, se dice que el presidente Biden quiere al gobierno de México y que quiere trabajar de la mano. Entonces, algo está pasando. Si la opinocracia mexicana tiene un año augurando que la relación de México con Estados Unidos está mal, que esa relación se va a caer, Sí. que iba a culminar todo con la visita del presidente cubano, entonces alguien nos está mintiendo y claramente son los opinócratas que están todo el tiempo escribiendo columnas que no reflejan la realidad de la relación. Así que al final diría que esta carta viene a decirnos la verdad, que hay una gran relación entre Estados Unidos y México Bien. y que es la primera de muchas cartas que vendrán a decirnos que la estrategia que está tomando México va por un buen camino. ¿Contrapunto o no, Aurora? Pues coincido en cierto grado con lo que plantea Estefanía, pero más bien dicho, yo creo que Biden está jugando el viejo juego de la diplomacia norteamericana y al final de cuentas eso es lo que se ha mantenido siempre y esa es la visión y la postura que yo he planteado desde un inicio, que por un lado vemos México que está jugando sus cartas y tratando de venderse también como un actor independiente, y por el otro lado, pues este manejo de la diplomacia por parte de Biden, en donde pues definitivamente no sigue la misma dinámica que había o que existía con el presidente Trump, y que al final de cuentas pues va más bajo la lógica de la zanahoria y el garrote, y en este caso
se vuelve interesante pues esta lectura de que se necesita pues obviamente esta colaboración de México con el gobierno de Estados Unidos, porque al final de cuentas, si analizamos el contexto real, pues ¿qué va a querer cambiar Estados Unidos? Estados Unidos está muy feliz con los acuerdos que quedaron como consecuencia del TEMEC, no hay nada que haya que cambiar en eso, y sigue necesitando de México como un actor que le sigue haciendo o le siga haciendo el trabajo sucio en materia de migración, por un lado, y al final de cuentas, pues tiene que mantener esa relación y creo que en ese sentido, pues ha sido pues congruente con lo que se ha manejado desde un inicio hasta ahora. Y lo que yo vería como algo interesante también para darle un toque particular a todo este proceso de esta relación bilateral entre México y Estados Unidos es la próxima participación del presidente López Obrador en Sí, la sede de Naciones Unidas, el 9 de justamente noviembre. cuando México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que creo que es algo muy relevante y que también le va a dar como un toque muy peculiar y Sí, particular a cómo se da esta relación. Recordemos que es el segundo viaje que hace el presidente, la segunda ocasión también a los Estados Unidos, entonces también enmarca pues dónde están las prioridades y hacia dónde se de acuerdo. enmarca, digamos, esta cooperación bilateral. Claro, solo una acotación, porque viajar a asistir a Naciones Unidas no es realmente ir a Estados Unidos, es ir a suelo a Exactamente. Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo lo ves, Martín, el tema de la carta que le manda el presidente Biden al presidente López Obrador? ¿Coincides con Aurora y con Estefanía? ¿Contrapuntos? A ver, creo que hablar en términos tan grandilocuentes como lo hace Estefanía y decir que hay una gran relación y que es insuperable y que es lo máximo, creo que es rayar en lo exagerado. Creo que es un poco exagerado. Creo que la relación de México y Estados Unidos va mucho más allá de las simpatías personales de Biden o de López Obrador. Yo no sé si a Biden le caiga bien López Obrador, ni viceversa, pero por sus historias personales y por lo que ha sucedido, no creo que se tengan la mejor de las simpatías, son totalmente diferentes. Pero una cosa es eso, la otra cosa es la relación bilateral. Y la relación bilateral, hay dos puntos torales, seguridad y migración, y van de la mano. Y hemos visto en estos días que se ha detonado una agenda muy interesante entre los dos países porque hay cuestiones que son apremiantes de resolver ahorita. El tema de haber enterrado la iniciativa Mérida y dar inicio al acuerdo bicentenario, pues parecería ser una buena noticia. En el fondo hay algunos que dicen que no se cambia tanto, pero por lo menos sí cambia la narrativa. Tú lo dijiste en la columna hoy, o ayer, no, perdón, ayer. Y lo segundo es esta carta, la respuesta. Yo creo que sí es un reconocimiento al presidente, pero más a Marcelo Ebrard. Yo creo que quien tiene que llevar la relación es Ebrard con Kamala Harris y ahí puede haber muy buen entendimiento. Y a diferencia de lo que dice Aurora, yo sí creo que viene un conflicto fuerte precisamente por el TEMEC, porque en el TEMEC están resguardados muchísimos derechos o privilegios, si así los quieren ver, de las empresas transnacionales que se van a ver afectadas por la reforma que se está proponiendo ahorita. Entonces, ahí también va a haber un punto de conflicto enorme. Entonces, creo que es un buen inicio, puede cambiar algo de la narrativa, pero más allá de la empatía o la simpatía personal de Biden con López Obrador. Bien. Y finalmente, Alejandro, ¿cómo lo ves este encuentro? Después le damos el contrapunto a Veloz. La Se han grandilocuente dicho de Veloz. se han dicho cosas muy sensatas y grandilocuentes en esta mesa y coincido en buena medida. Sí creo que es un triunfo diplomático, hay que recordar de dónde veníamos. El planteamiento se le hizo a la administración de Donald Trump y ellos no quisieron mover un ápice en la estrategia. Y hoy hay una convergencia discursiva de atender las causas estructurales que propician la migración y de apostar por políticas de desarrollo que generen fuentes de empleo en el lugar de origen de las personas, de modo que migrar no sea una necesidad, sino una elección. Y de esta manera, pues, tener una migración ordenada y basada en derechos humanos. Entonces, esa es una convergencia y la verdad ahí sí hay que reconocerle, Martín, pues que quien ha estado planteando, insistiendo esto en el discurso público ha sido el presidente López Obrador. Y la verdad es que sí es muy interesante escuchar que desde la Casa Blanca se hable en los mismos términos e incluso de programas en específico a instrumentar como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Entonces, bueno, pues sí es un triunfo diplomático, pero también hay que decir
que México y Estados Unidos comparten tantos desafíos, pues que la cooperación, estamos obligados, más que obligados, incluso estamos condenados a cooperar con independencia de los vaivenes de los gobiernos, pero sí es interesante que dos fuerzas con perfil progresista pues quieran abordar desde otra perspectiva el tema de migración. Me parece que un tema ausente, o no del todo ausente, pero que tendría que tener mayor relevancia, es el de las visas temporales. Una migración ordenada pues tiene que ver también con una migración laboral regulada, y hay que reconocer que pues esto es un fenómeno migratorio y que Estados Unidos requiere de fuerza laboral para cubrir sus vacantes, para sostener sus tasas de crecimiento económico, para cubrir la demanda de productos, y que la mejor forma de tener esto pues es con visados, y hay experiencias en la región muy interesantes, casos de éxito que podrían ser estudiados y sobre todo escalados, ampliados en cuanto a cobertura. Bien, perdón, Estefanía había levantado la mano, creo que le quería contestar a Martín. No, a ver, me parece muy curioso cómo cuando se trata de aceptar los grandes beneficios que tiene que el presidente sea muy frontal con su agenda, cuando se trata de aceptar que México está viviendo un muy buen momento en la relación de México con Estados Unidos, y que cuando se trata de aceptar que las cosas van bien, es grandilocuencia y tiene que llamarse de otra manera, y a veces sí, a veces no, pero cuando se trata de interpretar cosas como que Biden estaba muy enojado con el presidente porque no lo felicitó al principio, desde que ya era presidente, desde que ganó la elección, y cuando se trata de interpretar cualquier cosita de que el presidente se puede llevar mal con Biden, ahí sí está permitido hablar de la relación personal del presidente, y ahí sí está permitido hablar de la actitud del presidente. Entonces creo que tendríamos que ser justos y también decir que mucha de la gran relación que se tiene ahora y mucho de lo que se ha caminado tiene que ver con el presidente, y es un logro del presidente, más allá de la estrategia que tenga que ver con el canciller, más allá de todo lo que haya pasado, más allá de la relación bilateral, tiene que ver con el presidente y tiene que ver con la agenda firme que ha puesto el presidente, y eso Bien. marca la línea entre el vínculo Estados Unidos y México en que sea diferente que en otros momentos. 10 segundos, Aurora, porque nos tenemos que ir. Sí, en 10 segundos. Pues creo que más bien dicho eso tiene que ver con cómo se ha manejado históricamente la política internacional de Estados Unidos, y más bien dicho responde a eso. O sea, a Estados Unidos no le importa tanto con quién se sienta a cenar o a desayunar México, siempre y cuando no le afecte a sus intereses. Y en este caso, si México le sigue haciendo el trabajo sucio en la frontera norte y sur, pues no le importa, va valiendo igual, y lo sigue manteniendo como un aliado estratégico, porque al final de cuentas, pues en materia de seguridad y de sus intereses particulares, pues le sigue siendo un actor relevante. Entonces, pues no creo que sea tanto una cuestión pues de política del presidente. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.